Jesús llegó cuando ya era tarde, 4 días tarde, y aún así pidió que quitaran la piedra. Lo que pasó después cambió el destino de Jerusalén. El día que todo cambió, empezó con una casa en silencio, con 2 hermanas mirando la puerta y con un mensaje urgente que llegó hasta Jesús. Parecía una noticia más, una enfermedad más, una tristeza más. Pero lo que sucedió en Betania no solo levantó a un hombre, encendió una decisión en la sombra, una decisión que ya no tendría vuelta atrás. Suscríbete al canal y acompáñame a adentrarnos en esta historia. Betania era un pequeño pueblo a poco más de 2 kilómetros de Jerusalén, un lugar lo bastante cercano como para sentir el peso de la ciudad santa, pero lo bastante humilde como para que la vida tuviera el ritmo de lo cotidiano. Allí vivían Marta, María y su hermano Lázaro. No eran desconocidos para Jesús. El Evangelio de Juan los muestra como personas a quienes él amaba de manera particular, con una cercanía real, humana, evidente. No eran parte del ruido de las multitudes. Eran un lugar donde Jesús podía descansar, comer, hablar sin gritar, mirar a rostros conocidos que no solo querían un favor de él. Y precisamente por eso, cuando el dolor golpea esa casa, golpea un lugar que Jesús no trata como una historia, sino como un vínculo. En esos días, Jesús no estaba en Jerusalén. Venía de enfrentamientos intensos con líderes religiosos. Juan relata que había ocurrido un momento peligroso cuando intentaron apedrearlo. Juan 10:31. Y él se retiró al otro lado del Jordán. Juan 10:40. No fue una huida cobarde. Fue el movimiento de alguien que sabe que la hora final no se fuerza, se cumple. La tensión ya existía. Los ojos que lo seguían no eran de admiración solamente. Había odio, sospecha, cálculo. Jerusalén se estaba convirtiendo en un terreno donde cada palabra podía encender un juicio. Y es allí, lejos del templo, lejos del Sanedrín y de la presión, donde llega la noticia. Un mensajero agotado, con polvo en la ropa, atraviesa caminos con una urgencia que no admite pausa. Y cuando por fin está ante Jesús, la frase no necesita adornos. Marta y María habían mandado a decir: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. No hay reproche todavía, no hay dramatismo, solo un hecho y una confianza escondida. Si Él sabe, si Él viene, algo puede cambiar. Los discípulos observan la reacción de Jesús, esperan el movimiento inmediato. Es lo lógico, un amigo cercano está enfermo. Un amor verdadero responde rápido. Pero la respuesta de Jesús no es un paso apresurado, sino una palabra que parece mirar más lejos que la urgencia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Y el texto agrega algo que desconcierta el corazón humano. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eran sus amigos. Y aún así, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ese se quedó pesa. Pesa para el que espera, para el que ora. Pesa para el que mira una cama y ve cómo el aire se hace cada vez más frágil. Pesa para cualquiera que alguna vez haya dicho: Señor, si tú vinieras ahora. En Betania la casa cambia de sonido. La enfermedad trae su propio lenguaje. Pasos suaves, voces contenidas, agua que se acerca con cuidado a unos labios secos, miradas que buscan señales. Marta, acostumbrada a sostener lo práctico, probablemente corre entre la cocina y la habitación, intentando que todo esté en orden, como si el orden pudiera sostener el mundo. María, más silenciosa, tal vez permanece cerca, mirando a su hermano como quien quiere memorizar la vida antes de que se apague. Lázaro respira con esfuerzo. Hay momentos en que parece mejorar y otros en el que el cuerpo se apaga. Y en medio de todo, la idea de Jesús es casi una lámpara. Él vendrá. Él tiene que venir. Pero pasan horas, y luego otro día, y Jesús no llega. En una cultura donde la muerte era una presencia real y cercana, el duelo tenía rituales precisos. Cuando el aliento se fue, la casa no solo perdió a un hombre, entró en un territorio sagrado y doloroso. Se preparaba el cuerpo, se envolvía, se ungía con especias según la costumbre, se cerraban los ojos, se cubría el rostro. Los lamentos no eran vergüenza, eran un lenguaje de amor. Y como Betania estaba tan cerca de Jerusalén, muchos judíos llegaban a consolar a Marta y a María. Juan 11:19.
La casa se llena, pero esa multitud no llena el vacío. A veces lo hace más evidente. Lázaro es colocado en un sepulcro. Juan describe que era una cueva y se había puesto una piedra sobre la entrada. Juan 11:38. La piedra es un final visible, un límite de manos humanas, un hasta aquí que nadie discute. Y cuando todo queda cerrado, cuando el polvo se asienta, cuando el llanto se vuelve cansancio, llega lo que no se dice en voz alta. Jesús no estuvo. Mientras tanto, al otro lado del Jordán, Jesús por fin dice a sus discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Juan 11:7. Ellos se tensan, conocen el riesgo. «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Judea no es solo un lugar, es el sitio donde ya intentaron matarlo. Y Jesús responde con esa calma que no nace de ignorar el peligro, sino de caminar con un propósito. Habla del día y de la luz, porque sabe que hay un tiempo señalado. Luego dice algo que suena extraño. «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Juan 11:11. Los discípulos entendieron sueño como descanso y mejoría. «Señor, si duerme, sanará». Juan 11:12. Entonces Jesús se los dice claramente: «Lázaro ha muerto». Y añade una frase que no se siente fría, sino misteriosa. «Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él». No es alegría por la pérdida, es alegría por lo que el Padre va a revelar, por la fe que va a ser sacudida hasta sus cimientos. Y en medio de esa decisión, Tomás, con una valentía desesperada, dice: «Vamos también nosotros para que muramos con él». No suena como heroísmo de teatro, suena como alguien que ama a su maestro y sabe que se está acercando al filo. Cuando Jesús llega, Juan subraya el detalle que pesa como plomo. Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Juan 11:17. En ese tiempo, 4 días no era recién, era definitivo. Era el punto donde el cuerpo ya no dejaba lugar a ilusiones. Era el golpe a cualquier enseñanza superficial. Marta se entera primero. Ella no espera que Jesús entre al pueblo, sale a encontrarlo. Hay personas que, cuando el dolor es demasiado, no se quedan sentadas, caminan hacia la respuesta, aunque sea para llorar frente a ella. Y cuando Marta está frente a Jesús, su frase es un filo con lágrimas: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. No es blasfemia, es amor herido. Es una fe que no se ha roto, pero está sangrando. Sin embargo, Marta no termina ahí. Ella añade: «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Es como si estuviera diciendo: «No entiendo tu demora, pero todavía creo que estás con Dios». Jesús la mira y le dice: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Marta, formada en la esperanza judía de la resurrección al final de los tiempos, responde: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Es una respuesta correcta, teológicamente firme, pero distante, como quien se aferra a una promesa futura porque el presente duele demasiado. Y entonces Jesús coloca una verdad que no es solo doctrina, sino persona. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. En Juan 11, Jesús no se presenta como un consolador que trae palabras bonitas. Se presenta como el centro mismo de la vida que vence a la muerte. Y remata con una pregunta que no busca humillar, sino despertar. ¿Crees esto? Juan 11:26. Marta, con la voz probablemente temblando, responde con una confesión que es más grande que su dolor. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Después Marta corre a llamar a María. Le habla en secreto, como si esa noticia fuera demasiado delicada para dejarla caer en medio de la gente. «El Maestro está aquí y te llama». Juan 11:28. María se levanta rápido. Los que la ven creen que va al sepulcro a llorar allí, y la siguen. El duelo atrae compañía, pero a veces la compañía no entiende el verdadero destino del corazón. María llega donde está Jesús, y cuando lo ve, no discute, no argumenta, no busca sostenerse en palabras. Se derrumba, cae a sus pies y repite la misma frase de Marta, pero con un peso diferente. «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». En Marta sonó como una mezcla de reclamo y fe. En María
Suena como un puñal que no encontró dónde guardarse. Jesús observa algo que lo conmueve. Ve a María llorando, ve a los judíos que la acompañan llorando. Y Juan dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. No es la emoción superficial de alguien impresionable, es la reacción profunda de quien ama y entra de lleno en el dolor humano. Jesús pregunta, ¿dónde le pusisteis? Ellos responden, Señor, ven y ve. Y entonces ocurre una de las frases más breves y más densas de toda la Escritura. Jesús lloró. Juan 11:35. Sus lágrimas no son impotencia, son compasión. No son duda de su poder, son el peso real del sufrimiento. En este momento, Jesús no está actuando como si la muerte fuera una idea. Está mirando el precio de un mundo herido. Algunos de los presentes murmuran, mirad cómo le amaba. Otros, con dureza, dicen, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es el juicio fácil que se asoma cuando la fe se vuelve cálculo. Si él puede, entonces debió. Y ese debió siempre suena cruel cuando se dice desde afuera del dolor. Jesús se dirige al sepulcro. Juan vuelve a decir que se estremeció. La escena se vuelve tensa. La piedra está allí, como una frontera. Jesús ordena, quitad la piedra. Marta reacciona de inmediato. Ella no está negando a Jesús, está recordando la realidad. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es una frase incómoda, pero honesta. Hay momentos en que la fe choca contra lo que el cuerpo sabe. Y Jesús le responde con una frase que suena como una puerta abierta del pecho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Quitan la piedra. El aire cambia. Los ojos se tensan. La gente contiene la respiración. Jesús alza los ojos al cielo y ora en voz alta. No porque necesite convencer al Padre, sino para que los que están allí entiendan el vínculo que sostiene todo. Padre, gracias te doy por haberme oído, mas lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Luego Jesús grita con voz fuerte, ¡Lázaro, ven fuera! No es un susurro, no es un deseo, es una orden que atraviesa la muerte como si la muerte fuera un siervo y no un rey. Y entonces, lo imposible ocurre. Juan lo escribe como quien describe un hecho que nadie puede negar. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Lázaro sale, no como un símbolo, sale como un hombre real, con el cuerpo todavía marcado por el sepulcro, con telas colgando, con los ojos volviendo a ver la luz. La multitud queda suspendida en un instante que rompe la lógica, y Jesús, con calma, da una instrucción sencilla. Desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. En ese punto, el milagro ya no es solo un milagro, es una señal. Jesús mismo llama a estos hechos señales, porque no son fuegos artificiales, son revelaciones. Y aquí la señal grita algo que Jerusalén no puede ignorar. Si Jesús llama y un muerto obedece, entonces Él no es solo un maestro. Si Él manda y la tumba suelta a su presa, entonces Él no es un profeta más. El problema es que una señal así no solo despierta fe, también despierta miedo en quienes han construido su poder sobre el control. Muchos de los que habían venido a consolar a María y a Marta, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Pero no todos miran el milagro con el mismo corazón. Algunos van y cuentan a los fariseos lo que Jesús había hecho. Pero en manos correctas, una noticia puede ser esperanza, y en manos equivocadas, puede ser sentencia. Los principales sacerdotes y los fariseos convocan al concilio, al Sanedrín. La conversación no gira alrededor de la misericordia, ni de la vida que volvió. Gira alrededor del poder. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No niegan el hecho, temen las consecuencias. Y su temor tiene nombre político. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Les preocupa el templo, la autoridad, la frágil paz con Roma. En sus labios suena como prudencia. En el fondo es miedo a perder el trono que construyeron. Entonces habla Caifás, sumo sacerdote aquel año. Su frase dicha con frialdad. Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Juan añade algo que estremece. Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios dispersos. En la boca del poder, la frase era cálculo. En la mano de Dios, esa frase se convirtió en una verdad más grande de lo que ellos podían imaginar. Y Juan sentencia el giro. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11:53. Ahí está el incendio oculto. Lázaro salió, y con él salió algo más, la decisión final. A partir de ese momento, ya no se trata solo de discusiones, se trata de cacería. Jesús, sabiendo esto, se retira por un tiempo a una región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permanece allí con sus discípulos. La Pascua de los judíos estaba cerca. Jerusalén empezaba a llenarse. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciara para prenderle. Juan 11:57. El ambiente se cargaba. La cruz todavía no estaba levantada, pero ya se estaba construyendo el camino hacia ella, piedra por piedra, decisión por decisión. Y en medio de esa maquinaria queda una casa en Betania con un hombre vivo que debería estar muerto. Queda una mesa con una silla ocupada. Quedan 2 hermanas que abrazan a su hermano y respiran como si el mundo hubiera vuelto a empezar. Pero también queda algo más. Una pregunta que no se va. ¿Por qué Jesús esperó? ¿Por qué permitió los 4 días? ¿Por qué el silencio cuando el corazón suplicaba? Juan 11 no responde con frases fáciles. Responde con un Jesús que entra, que llora, que ordena vida y que revela quién es. A veces la demora no es abandono, es un escenario donde Dios desarma nuestras seguridades para mostrar un fundamento más profundo. Marta sabía creer en una resurrección futura, pero Jesús la llevó a mirar una persona presente. María sabía amar con el corazón abierto, pero Jesús la encontró en el suelo del duelo y no la dejó allí. ¿Y Lázaro? Lázaro no hizo un discurso. Su vida misma se volvió un testimonio silencioso. La muerte no tiene la última palabra cuando Cristo habla. El relato no existe para convertir el dolor en espectáculo. Existe para sostener al que un día tendrá que mirar una piedra cerrada y sentir que el cielo calla. Existe para recordarnos que Jesús no se queda lejos de la casa que llora, aunque llegue cuando ya no queda nada humano que rescatar. Existe para mostrar que el amor de Dios no siempre se mide por la rapidez, sino por la profundidad con la que Él restaura. Y también existe para revelar el contraste que atraviesa toda la historia. Hay quienes ven la vida y se rinden a la fe, y hay quienes ven la vida y deciden matar al que la dio. En Juan 11, la resurrección de Lázaro es una luz tan fuerte que para algunos es amanecer, y para otros es una amenaza. Por eso esta señal lo cambió todo, porque no solo levantó a un hombre, obligó a todos a tomar postura ante Jesús. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, tú que entraste en Betania y lloraste con los que lloran, mira también nuestro dolor cuando parece que el cielo guarda silencio. Danos un corazón que confíe aun cuando no entiende, una fe que no se desmorone cuando llega tarde según nuestros relojes. Habla vida donde nosotros solo vemos piedra y cierre, y fortalece nuestra esperanza en ti, la resurrección y la vida. Amén. Suscríbete al canal y está atento a los próximos videos de esta serie.